Hola Hola Amanda, Gloria, hola, bienvenida. ¿Es la primera otra vez? muchas gracias. Siempre la primera, ¿Puedo hablar de Amanda, nuevo para ver si la como escucho siempre soy bien? la primera. Sí, sí, es la primera, sí. Pero bueno, estamos esperando que se nos unan más personas, pero bueno, acabamos de abrir la sala, así que espero que se unan más. El debate de ayer fue espectacular. Raúl, bienvenido. Raúl, ¿nos escucha? Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. bienvenido. Gloria también está con nosotros, Gloria Cáceres, pero bueno, estamos esperando a que se unan más participantes porque acabamos de abrir la sala. Perfecto. Alfredo Primero Camajá, bienvenido, hola. Gracias, buenos días o buenas Soy tardes. Amanda Sánchez, la especialista del programa de estudios sobre culturas originarias. Yo sé que usted estuvo aquí en Casa de las Américas en el primer coloquio, creo. Sí, exactamente así es. Sí, Ahora, Gloria. hola, ¿cómo estás? Ajá. Parece que hubiera problemas. Ah, ya, mire, ya están con nosotros Raúl Romero y Alfredo Primero, que él no presenta ponencia en Hola este Raúl. coloquio, pero sí nos acompañó a Jaime, porque en ese momento yo no trabajaba aquí, en el primer coloquio sobre culturas originarias, porque también decidimos invitar a todas las personas que han participado en otras Uy, hay oportunidades en problemas este con la evento. conexión. Parece que usted tiene algún problema con la conexión, Gloria, porque no la Sí, es lo que estoy escuchamos viendo bien. porque no tengo, sí, parece que tengo algún problema. Ya. Pero Ahora, ya, sí, ahora sí la veo y la escucho ahora bien. sí, 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 todo sí, te bien. puedo escuchar, puedo verte y verme. Sí. Entonces vamos a esperar un Alfredo, minutico para ver si se unen más personas y poder comenzar la mesa de diálogo. Porque bueno, acabamos de enviar el link. Pero bueno, podemos comentar algo aquí entre nosotros también de cómo fue el debate ayer, que creo que fue todo espectacular. Ojalá hubiésemos tenido más tiempo, pero eh, no se nos permitía compartir más. Era un poco tarde, aquí ya eran las 7 de la noche cuando terminamos ayer. Sí, sí. Pero interesantísimo. Creo que se han abierto algunos temas para el debate que vienen atravesando todas las participaciones, ¿no? Sí, Esta idea de los extractivismos me parece que hay que, como bien identificaron ustedes, hay que reflexionarla a profundidad. Y sobre todo esto de, en tiempos de pandemia, ¿no? Defender o resistir a los megaproyectos de los extractivismos es muy interesante, como lo es de los pueblos. sí, es muy interesante y también muy complicado. De eso estábamos hablando con el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en la inauguración, que se han suspendido muchas consultas previas en muchos países. Yo creo que para ellos es la oportunidad perfecta para aprovecharse del contexto y llegar a las comunidades. Sí, es así es. Acá, parte de las organizaciones que acompañamos, lo que nos dicen, no solo se suspendieron las consultas, sino también se suspendieron las actividades en tribunales, lo que impidió la utilización de amparos jurídicos o otro tipo de medidas legales para enfrentar los megaproyectos. Tracy Devine se une a nosotros. Hola Tracy, bienvenida. Tracy nos escucha. Sí, ahora sí. Bienvenida. Gracias. Hola, ¿cómo están? Hola.
Estamos esperando a que se unan más personas. Ya está con nosotros Gloria Cáceres, Raúl Romero y Alfredo Primero, que nos acompañó en el primer coloquio sobre culturas originarias. Le estabas comentando que hemos decidido invitar a otras personas que han estado aquí en Casa de las Américas para que el debate sea más enriquecedor. Genial, me parece genial. Sí. Entonces, bueno, vamos a esperar 1 o 2 minutos para comenzar, o podemos hablar nosotros. Tenemos pensado que cada uno pueda hacer una intervención de 5 minutos, pero mira, Carolina Elizabeth Díaz Íñigo se nos une también. Bienvenida, Carolina, que también estaba ayer con nosotros. Entonces, como les comentaba, seguiremos más o menos la misma dinámica. Cada uno hace una intervención de 5 minutos. Si quieren luego tomar de nuevo la palabra, lo escriben en el chat. Yo voy a tener esta tarjeta rosa para que si se extienden mucho puedan concluir, y quizás en otro momento se le pueda volver a dar la palabra. Nos acompaña también Sandra, que será que es la encargada de la conferencia de clausura de este evento. Bienvenida, Sandra. Hola. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes, qué bueno que pudo acompañarnos. Entonces creo que, bueno, sí que podemos empezar así como estaba diciendo, cada uno hacer una intervención de 5 minutos. Si quieren luego intervenir de nuevo, pedir la palabra en el chat, y iremos presentando a las personas que se nos vayan uniendo. Entonces, Sandra, si te parece bien, podemos comenzar contigo. Sí, solo me puedes decir, disculpa, no escuché la parte, ¿son 5 minutos para? Son 5 minutos para intervenir sobre el tema los pueblos indígenas, madre tierra y pandemia. Hace una intervención, y si en otro momento quiere pedir la palabra, lo escribe en el chat y yo organizaré más o menos las intervenciones. Pero bueno, si quiere podemos empezar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Les saludo desde Guatemala y bueno, es un gusto para mí saludarles en medio de una situación como esta, porque también es parte de agradecer la vida, de estar y de encontrarnos. Quiero comentarles que acá los pueblos originarios que estamos, pues estamos atravesando una situación difícil, y pues he notado también que es una situación que están viviendo distintos pueblos del mundo prácticamente frente a esta situación de la pandemia, que considero sus dificultades han sido precisamente que pues en contextos como los de Guatemala y otros países que aún venimos arrastrando una historia de colonización, también pues una realidad de desigualdad, de exclusión, de racismo, que es uno de los principales problemas que enfrentamos los pueblos originarios. Pues esta situación de la pandemia ha venido a complicar, a recrudecer y a marcar aún más la desigualdad. Y bueno, los pueblos hemos buscado, y creo que en 500 años que hemos resistido, en 500 años que también hemos buscado las formas de resguardar la vida, también considero que estamos en un proceso de encontrar las maneras de seguir sin que dependamos de los estados o del estado en el caso de nuestra situación, precisamente porque pues nos encontramos frente a una institucionalidad que ha priorizado los intereses económicos de los grandes empresarios, de los grupos de poder, y ha dejado a un lado, no ha tenido voluntad de resguardar la vida. Entonces, pues esto ha provocado nuevamente, ¿verdad? Situaciones en las que los pueblos nos encontramos frente a la necesidad de tener que emigrar, los desplazamientos, también pues el empobrecimiento, que es algo que estamos observando en este momento, y cómo hay un desprecio hacia nuestras vidas, porque entonces al ver que quienes necesitamos justamente estos elementos de parte de los gobiernos o del Estado mismo, ¿no?, de garantizar la vida, la salud en este momento, pero también la alimentación, que es algo que estamos observando
pues ha venido a tocar distintos elementos de nuestras vidas. Y frente a esto, pues en lugar de seguir esperando, creo que una de las fortalezas de los pueblos es precisamente crear, inventar esos mecanismos, formular esos mecanismos también en los que la organización comunitaria, los barrios también, los pueblos, pues han estado encontrando la forma de contrarrestar los efectos de esta situación. Y seguramente las secuelas de la pandemia pues, las vamos a ir observando porque, como mencioné hace un momento, pues estábamos viviendo en una sociedad en el que la mayor parte de la población es pobre y extremadamente pobre. También estamos hablando de que una población como Guatemala, pues 1 de cada 2 niñas, niños sufre desnutrición crónica. Pues yo creo que esto nos da un panorama de que lo que viene y nuevamente para los pueblos es toda una lucha, es todo un proceso también de los pueblos mismos, de ir y replantear, porque también o sea, por mucho tiempo hemos estado hablando sobre la necesidad de romper esa dependencia que hemos tenido, que nos han provocado, y cómo los elementos culturales no son elementos únicamente culturales en sí mismos, son políticos, son ideológicos. Y el hecho de los pueblos de poder producir sus alimentos, de recuperar la tierra para producir alimentos, es una necesidad, porque esto ahorita nos permitió cierta seguridad, esa seguridad que te permite saber que tienes alimentos, que tienes maíz, que tienes frijol, que tienes cómo alimentarte y cómo también alimentar a tu familia, a los tuyos, a las tuyas, a tu alrededor, pero también ese sentido comunitario que fue fundamental en este contexto. Entonces, esto nos hace, nos indaga también a las generaciones más jóvenes, nos indaga también la necesidad de por qué estamos hablando de recuperar la identidad, no como un elemento culturalista, sino como una forma de vida que permite dignidad. Y cómo entonces esto también pues es esto, ¿no? Frente a todo lo que nos está provocando el sistema, los extractivismos, los desplazamientos forzados, la desigualdad cotidiana, el racismo cotidiano, pero también institucional, porque eso es lo que le permite funcionar, lo que le permite seguir extrayendo, lo que le permite seguir asesinando a nuestros pueblos. Entonces, ha sido de mucho aprendizaje, ha sido de muchas emociones también, pero también ha sido de reflexiones y de esa fuerza, ¿no? Necesaria para mantener nuestro modo de vida, porque es la única manera en que vamos a poder vivir con dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Sandra. Estos comentarios de Sandra me recuerdan un poco lo que nos hablaba ayer Raúl Romero sobre que debemos ver a la pandemia como un síntoma de males mayores, como la explotación y el capitalismo. Entonces quisiera, Raúl, si quieres intervenir, compartir algunas reflexiones con nosotros. Hola, sí, hola a todos y todas, mucho gusto otra vez estar por acá o a los que veo por primera vez. Sí, ayer comentábamos un poco, primero ponerlos en contexto ahí, los pueblos con los que trabajamos o de los que aprendemos acá están integrados en lo que es el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, el CNI que tiene presencia en varios lugares de la República y ZLN que está ubicado particularmente en Chiapas. Desde acá lo que vemos un poco recuperando incluso lo que de las discusiones que teníamos ayer es que, como muchos de ustedes saben, llegó a México un nuevo gobierno en 2018 que a pesar de identificarse dentro de la línea progresista ha continuado con una línea extractiva de megaproyectos, muy parecido a lo que es en América Latina, y esto lo comento de Iguatono porque precisamente lo que sucedió es que estos megaproyectos, estos proyectos fueron declarados como actividades esenciales durante la pandemia. Es decir, mientras se paró un gran tramo de la actividad económica y se pararon incluso escuelas o actividades jurídicas, los megaproyectos continuaron. Y esto significó para los pueblos, estos pueblos que acompañamos, un doble reto, porque era resistir a los megaproyectos y resistir a la pandemia, ¿no? Entonces, el primer momento, lo que nos dicen los compañeros y compañeras es que tuvieron limitaciones en la vía jurídica, no solo no se pudieron implementar las consultas, sino que tampoco se pudieron implementar otro tipo de resistencias como son los amparos, ¿no? O ciertas incluso movilizaciones en calles o en pueblos para intentar frenar directamente el proyecto, ¿no? Otro elemento es que tampoco, como ustedes saben o estarán informados, en México
desde hace tiempo vivimos una guerra, que se declaró una guerra contra las drogas de 2006, la cual todavía ha traído grandes consecuencias, entre las que destacan más de 200.000 personas asesinadas, cerca de 70.000 personas desaparecidas, que todavía se mantiene y lo que permitió la articulación o conformación de grupos del crimen organizado que operan en todo el país. Y no es curioso que muchos de estos grupos del crimen organizado operan directamente en territorios donde están ubicados los pueblos originarios, muchas veces coordinado con empresas de proyectos extractivos. Entonces, la violencia criminal o paramilitar tampoco frenó en el contexto de la pandemia, si me comento. Entonces, megaproyectos por un lado, violencia por el otro, y insisto, pueblos empobrecidos, despojados, ¿no? Que tuvieron la tarea de articular nuevas formas de resistencia y que resultó interesantísimo lo que nos cuentan. Además, hay que destacar acá que los pueblos estos de los que estamos hablando directamente, no tienen una experiencia previa de organización precisamente por la resistencia a los megaproyectos, ¿no? Y que esta experiencia de organización, no solo como comunidad, como pueblo originario, sino también en resistencia a los megaproyectos, les permitió articular ciertas respuestas que fueron interesantísimas. Nos dicen en algunos casos que no solo, que implementaron comités de salud y resistencia, que les permitieron las brigadas que tenían de información sobre los megaproyectos o sobre las actividades jurídicas, desarrollarlas o ponerlas para dar información sobre salud. Nos platican muchas veces que fue el tema de las radios comunitarias, que fue clave para ellos y ellas, porque por ese medio lograron difundir información a sus propias lenguas sobre lo que estaba sucediendo o cómo podían prevenirse. Nos dicen también, por ejemplo, que tuvieron que crear o adaptar políticas públicas propias para enfrentar la pandemia. Entonces, mientras en México se hablaba mucho del quédate en casa, decían, a nosotros no nos servía ese eslogan o la difusión de esa consigna, nosotros decíamos, es quédate en tu comunidad, ¿no? Y entonces la comunidad de una forma distinta a lo que podría integrarse como la casa en el sentido individual o en el sentido de las ciudades o en el sentido de las urbes, ¿no? Nos dice también que justo en muchos de estos pueblos que tienen esta experiencia se han dado la tarea de combinar modelos de la medicina tradicional con la medicina moderna, partiendo de ver a la salud como un proceso comunitario, integral, donde lo físico y lo mental y lo emocional forman un conjunto, donde la salud personal y comunitaria están vinculados al territorio y a la naturaleza y están íntimamente relacionados, ¿no? Y también en otras partes nos dicen, por ejemplo, el cuidado que tuvieron mucho sobre los viejos o los ancianos y las ancianas, ¿no? Nos dicen precisamente que mientras en otros países o en otras experiencias los ancianos fueron las principales víctimas de Europa, muchos asilos, ¿no? Acá la figura del viejo, del anciano, de la anciana, tuvo un papel relevante, tiene un papel importante, ¿no? Entonces son los sabios, los viejos, los consejos de los mayores y que había que cuidarlos. Incluso ahí se da un papel interesantísimo porque por lo menos en algunos pueblos en Yucatán nos decían que pueblos mayas en la península de Yucatán nos decían que precisamente los abuelos tenían una memoria de cómo se habían enfrentado a anteriores pandemias, de cómo habían enfrentado otras enfermedades y que ese saber colectivo les permitía resolver o tomar ciertas medidas como concentrarse principalmente en la comida, ¿no? Y frente a eso nos van diciendo varias cosas como no solo la calamidad, ¿no? Que hay principalmente en esas como concepto, las calamidades como ese concepto, sino que habían identificado que una de las partes fundamentales era concentrar el tema de la comida, por ejemplo, ¿no? Y desde ahí reivindicar nuevamente el tema de la soberanía alimentaria. Y ya por último, en una medida más también polémica acá, pero interesante, que tuvo que ver con que muchas de las comunidades de los pueblos indígenas son población migrante que viaja a las ciudades a vender sus artesanías, a trabajar, y que en su tránsito al regreso a sus pueblos, en esas actividades, pues se suspendieron las actividades económicas en las ciudades, tuvieron que regresar, y entonces implementaron medidas como cercos sanitarios o incluso bloqueos dentro de las comunidades y poner en cuarentena a los migrantes que regresan, a las personas migrantes que regresaban, ¿no? Y que eso generó una polémica, porque precisamente era decir, poner cercos directamente sobre las comunidades, pero que para ellos y ellas fue muy positivo porque lograron poner en cuarentena a las personas que regresaban en tránsito de la de la ciudad al campo, y eso les permitió reducir los contagios. En fin, eso es a grandes rasgos lo que vimos por acá y que creo que podría ayudar al debate. Gracias. Creo que como nos comentabas, Raúl, indudablemente junto a esta pandemia del coronavirus también ha crecido la pandemia del extractivismo y con ella la criminalización que sufren aquellos que luchan por sus territorios, y también nos hace un poco pensar en cómo
en aquellos que no tienen la posibilidad de quedarse en casa porque no tienen los recursos para hacerlo. Y creo que esto es algo que ocurre mucho con los pueblos indígenas. Ahora quisiera dar la palabra a Gloria Cáceres, que siempre es la primera en unirse a nuestras reuniones, y bueno, darle bienvenida también a Armando Javier Torres, que se nos unió hace unos minutos. Entonces, Gloria tiene la palabra. Gloria, tiene el micrófono apagado. Bien. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Esta ocasión, yo creo que no será la última, sino podemos seguir conversando. Continuando con la tónica que estamos viendo, y el tema de ahora es los indígenas como visión y cómo están viendo lo de la pandemia. Al igual que en muchos países de América Latina, en Perú se han suspendido las actividades laborales, ¿no? Con el confinamiento. Entonces, ¿qué pasó con la gente que migró de provincias? No encontraron una actividad económica, sobre todo los que tienen trabajos que no son fijos, sino son ambulantes, han tenido que regresarse a sus pueblos. Todos los migrantes han tenido que regresarse a sus pueblos. Y al regresarse a sus pueblos, ¿qué ha pasado? Se llevaron el virus. Entonces, si bien en las ciudades del Perú, como Lima, Arequipa, etcétera, han estado con este problema, pero las ciudades del Ande o las pequeñas villas o pueblecitos no lo tenían. Entonces, ¿qué pasó? Era que como que ellos regresaron, pero no se fueron solos, se fueron con ese virus. Entonces, ¿qué pasa? Que le digo, la pobreza, la enfermedad los unió mucho más. No tenían como porque llegar nuevamente a sus pueblos, al volver a reinstalarse, igual, ¿no? ¿Cómo tratar esos? Pues la medicina tradicional, curándose con aguas de eucalipto, etcétera, etcétera, pero no ha sido suficiente, no ha sido suficiente. Entonces ellos decían, bueno, pues nosotros somos los culpables. El peor, como ayer creo que escuché que alguien dijo que el peor elemento, elemento extractivista somos nosotros los mismos. Entonces hemos enfermado al planeta. El planeta está enfermo, tiene fiebre, tiene frío, y la fiebre lo manifiesta con el calentamiento global, y el frío con las nevadas, que también nos ocasionan un pare en el extractivismo, ¿no? Digo, contra el extractivismo. Entonces, ¿cuál es la solución? Ahí estamos, la solución está ir en contra de las actividades, las grandes empresas, las mineras que ensucian el agua, que ensucian el medio ambiente, que talan los árboles, todo eso, ¿no? ¿Y cuál es la actitud del gobierno? La actitud del gobierno, pues últimamente han dado una serie de medidas, unos bonos para ayudarlos cada mes, cada 3 meses, pero tampoco ha sido suficiente. Lo que en Perú nos aflige más son las luchas internas de los poderes del Estado. El Congreso contra el Ejecutivo, el Legislativo contra el Ejecutivo contra esto. Y como se nos viene un periodo electoral, pues han prestado más atención a sacarse los trapitos que a prestar atención a cómo curarnos, ¿no? Entonces, ese es el gran debate que también tenemos aquí todos los días. Sale el ministro de Salud, sale la ministra, ¿cómo se llama? El primer ministro, nos dicen cosas, nos dicen mensajes, pero todo es igual. El confinamiento, el aislamiento, la lavada de manos, no es suficiente. No es suficiente. Entonces, no solo hay una pandemia económica, sino también una pandemia moral sobre todo. Yo creo que podemos seguir conversando. Gracias, Amanda,
Y gracias a todos. Muchas gracias, Gloria. Queremos darle la bienvenida también a Emil Quemey, a Miriam Yataco, que se nos unieron también en esta mesa de diálogo. Explicarles brevemente que tenemos 5 minutos para intervenir cada uno. En el caso de que se extiendan, yo mostraré esta tarjeta y que si luego quieren intervenir, pueden escribirlo en el chat y yo les volveré a dar la palabra. Entonces, quisiera que, si Alfredo primero tiene algo con compartir con nosotros. Sí, buenas tardes. Me alegra muchísimo que estemos acá de nuevo. Yo me integro siempre a los círculos de pueblos indígenas con la intención de poder alimentarme y creer que somos bastante. En realidad es un poco difícil de trabajar para pueblos indígenas porque es como una fuerza en contra de una corriente, de una política, de unas intenciones que va en contra de la población. Por ejemplo, acá en Guatemala, yo creo que fue un impacto internacional de ver de que el gobierno peleaba con una organización indígena muy prepotente y como estrategia de gobierno igual crea una plataforma afines al gobierno, un equipo de pueblos indígenas aparentemente, pero no legítimo de los pueblos indígenas, con la intención de que tuvieran el mismo mecanismo, las mismas ideas del gobierno, de tal manera que el gobierno pues no tuviera conflicto con las organizaciones originarias. Y yo en este caso trabajo en educación y me doy cuenta. Alfredo, estamos teniendo problemas con su conexión, no lo escuchamos. Hay un bajón. Hoy que no lo dije, porque ayer lo dije. No, Miriam, Sandra, y Emil. El problema de Emil es que me dijo que quería entrar, pero solo oyente. Sí. Ya, me doy cuenta. 2:30. Porque lo voy a decir al final, para cuando ya sea la clausura. Ya, para que estén todos, lo que se van a quedar. Él entra, pero el problema es que como ellos se van a ir uniendo y uniendo, es mejor decirlo al final y ya que se queden para la clausura y ya. Ellos van a decir, esta de un golpe de estado. Ernesto, mira a ver que eso ahí. Algo. Mira, viene Julián viene, todavía. Sí.
Y es que se unieron después, son 4. Sí, sí. Ay, sí, ¿tú te imaginas qué pasa con Sara? Muero. ¿Y Sara ahí? ¿Y yo? No. Lo que hay probablemente en la clausura se unan otros que no se han unido a esto. Esto. Se va a reír. Control F5, control F5. Quiere decir que ellos se están escuchando ahí entre ellos. Y yo aquí sin saber qué pasó. Muy interesante. Ojalá Jaime esté conectado, esté ahí diciendo algo. Está conectado por eso. Porque nosotros siempre hemos pasado, estamos en edad de voy a pasar, porque a mí me han pasado manuales. Niños y los jóvenes están con sus propias comunidades aprendiendo cómo sanar y cómo curarse. Y bueno, ya se vuelve a unir Amanda. Le comento a ella que solo he hecho una intervención suficientemente larga para que no pierdan la grabación, si es posible, allá en la Casa de las Américas. Y bueno, que ella siga otorgando la palabra. Muchas gracias a todos por estar en este evento. Discúlpenme que no estoy allí en Casa de las Américas, pero estoy siguiéndolo todo y escuchándolos a todos. Bueno, es que tuvimos un problema de voltaje, entonces cuando tenemos esos problemas la conexión tarda 5 minutos en volver. Les pedimos por favor que no se desconecten y por suerte tenemos a Jaime ahí que pudo continuar el diálogo con ustedes. Entonces supongo que Alfredo primero terminó su intervención. Sí, así es, solo quise compartirles algo breve en relación a la experiencia entre una parte negativa y otra positiva, que es una reivindicación de los mismos pueblos indígenas que luchan por su cultura y su conocimiento ancestral en la educación. Ya, muchas gracias. Entonces, quizá podamos darle la palabra a Tracy Devine.
Hola, Tracy. Tracy nos escucha, tiene el micrófono desactivado. Ya. Sí, sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Aquí realmente para aprender y escuchar lo que puedo contribuir hablando de la pandemia en Brasil o en el lugar donde me encuentro con respecto a los pueblos indígenas es que estamos viviendo una situación muy parecida, que una situación bastante débil de salud pública en los dos lugares se ha empeorado mucho, ¿no? En los últimos meses. Hoy nos han contado que en Estados Unidos se han superado 8 millones de casos de infección a nivel nacional. En Brasil ya son más de 5 millones de personas que han contratado la enfermedad, ¿verdad? Y en los dos casos, la gente que está más sufriendo de las consecuencias de la falta de responsabilidad de los gobiernos son las personas que en condiciones anteriores tampoco tenían mucho acceso a la salud, ¿no? Los pueblos indígenas están entre esas poblaciones, pero no están solos en esa comunidad de gente que carece de buena salud pública. En el caso de Brasil, en los últimos meses hemos conversado con Sonia Guajajara. No sé si ustedes conocen su trabajo, pero es una activista que es presidente de la PIB, ¿no? Una de las mayores organizaciones de líderes indígenas en todo Brasil, sobre todo de la Amazonía. Y el trabajo que ella está realizando ahora para llamar la atención a lo que está pasando en los pueblos es sumamente importante, justamente porque estamos hablando de lugares donde no hay mucho acceso a médicos y también a la información, ¿no? Algo que ha pasado también en los dos casos que me parece interesante, viendo la falla al nivel nacional, ¿no? al nivel federal en Estados Unidos y también en Brasil, es que los gobiernos están realizando políticas públicas a nivel estatal y local, para tratar de cubrir un poco el espacio que ha dejado el Estado brasileño o el Estado norteamericano. Y dos personas que han sido muy importantes en ese esfuerzo son Deborah Haaland, en el caso de Estados Unidos, que es congresista del Estado de Nuevo México, es la primera congresista indígena norteamericana mujer en la historia del país. Y ella ha hecho un trabajo de entrar en contacto con gente de Brasil para llamar la atención a lo que está pasando entre los pueblos indígenas y COVID. Y en el lado brasileño, Joênia Wapichana, del estado de Roraima, también es la segunda congresista indígena en Brasil, y que también está haciendo un trabajo a nivel local para tratar de apoyar, ¿no? a los pueblos en esa situación cuando hay una falla total de liderazgo desde el gobierno nacional. No me parece casualidad tampoco que en los dos países, los dos hombres que están enfrente de esa situación, esa desastrosa situación, han contratado la enfermedad por la falta de respeto que tienen para los demás, para la salud de los demás, y la imposibilidad de hacer las cosas más básicas, ¿no? Para cuidar a las personas que tienen alrededor. Tenemos una pequeña esperanza de que aquí en menos de un mes pueda cambiar esta situación, ¿no? En el caso de Brasil, el camino será bastante más largo y entonces creo que no hay otra resolución, sino seguir trabajando a nivel local y estatal para tratar de, primero, llamar la atención a lo que está ocurriendo y buscar los recursos necesarios para apoyar, ¿no? A las comunidades que han perdido no solamente acceso a la salud, sino como están hablando, acceso a la educación. Estamos hablando de pueblos que ya tenían poco acceso a la educación formal y ahora con la imposibilidad de viajar en muchos casos, la imposibilidad de tener acceso a material o de conectarse al Internet, significa que la discrepancia que existía antes entre los que podrían aprender más fácilmente y los que no tenían acceso a educación formal se ha empeorado bastante, ¿no? Bueno, creo que
creo que será eso por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Tracy. Como tenemos poco tiempo, ya que la clausura está programada para las 3:30, voy a continuar dando la palabra seguido sin hacer ningún comentario y al final quizá podamos hacer alguna conclusión para que ninguno se quede sin intervenir. Entonces, voy a dar la bienvenida y la palabra a Miriam Yataco. Miriam, ¿nos escucha? Ok, perfecto. Primero, quiero agradecer mucho la invitación y quiero decir de todo corazón que para mí Casa de las Américas es mi casa y aprecio mucho el trabajo que ustedes están haciendo porque es importante que estos diálogos sucedan. Yo voy a hablar un poco de mi experiencia porque yo, aunque estoy viviendo en Perú hace ya unos 3 años, yo realmente mi trabajo académico y como una activista en defensa de las lenguas del mundo, de las lenguas en riesgo, lo desarrollo entre Nueva York, voy a varios países y sobre todo mi trabajo es muy conocido en México. Entonces, tal vez la manera en que yo informe lo que está sucediendo en este momento sobre Perú sea diferente de lo que otras personas de Perú informan que están más asociadas a organizaciones en Perú, ¿no? Yo siento que sí es verdad que había ¿cómo les puedo decir? Una ola de, o sea, estructuralmente siempre ha habido un abandono, un racismo tremendo, una exclusión, una discriminación contra los pueblos indígenas en el Perú. Yo creo que no lo he visto tan claramente como ahora en pandemia. Y en especial, cómo ha afectado esto a los pueblos amazónicos. Desde mi situación como una persona que dirige un grupo de Facebook en donde somos 10.000 y hay muchísimos indígenas de todas partes del mundo, creo que es un instrumento digital que se ha comunicado a varias partes o sea, que ha servido al final como una especie de plataforma de reunión. Y yo he recibido quejas directamente desde la Amazonía. Ha sido una cosa sumamente emocional. Y creo que Jaime, por ejemplo, que participa en el grupo de Facebook, a los cuales los invito, se dio cuenta cómo cuando empezó la pandemia en marzo empezó a crecer la tensión que existía porque me enviaban mensajes diciendo que se habían enfermado, un grupo con el que yo siento que he acompañado en este momento tan crítico que fue como entre abril y mayo, es el grupo Shipibo. Yo sabía, por ejemplo, porque me mandaban mensajes que muchos de los dirigentes de AIDESEP, como el señor Cauper, se acababan de infectar, estaban en cama en la ciudad de Pucallpa, hasta que cae el colega y él ha sido un estudiante. Para mí, todo esto es muy personal. Ronald Suárez, que es presidente de Cogicox, él se enferma. Les voy a dar esta descripción porque creo que describe la tragedia terrible. Se enferma, Ronald está en la ciudad de Pucallpa y no podía regresar por el río a encontrar a su mamá, que estaba en una de las comunidades río abajo. La señora se enferma y recuerdo claramente que el primer día y el segundo día se preguntaban cómo iban a hacer para mandarle, que no sabían cómo ayudar, ¿no? Y al cuarto día la señora fallece. Entonces fue como una ducha de agua fría que empecé a darme cuenta que esto era una cosa más que real y no había ayuda. Yo creo sinceramente que a mí me gustaría decir que yo cuestiono seriamente lo que ha sido el rol del Estado peruano en la atención de los pueblos indígenas y sobre todo de los pueblos de la Amazonía, no solamente los Shipibo, la cantidad de personas que han fallecido. Recibía noticias de los Cucama, Cucamiria, que morían abuelitos, abuelitas, no había atención, fallece el alcalde de Machicea, era como una especie de roller coaster emocional y de verdad que yo después de esto he cambiado mucho mi foco inclusive como sociolingüista, ¿no? Yo creo que el Estado no les garantiza un derecho a la salud. Y a pesar de que se reconocen como grupos en vulnerabilidad sociocultural, inmunológica y territorial, nadie realmente se ocupa
lo que sucedió después ya con la tragedia de los Aguajón fue algo que también me impactó muchísimo. Yo estoy hasta ahora en contacto con Santiago Manuín, hijo, con el hijo mayor. Yo creo que todo esto de verdad Ahora, esa es la parte en que el virus llega y ataca, ¿no? Pero les puedo dar un ejemplo, porque no quiero tomar mucho tiempo, un ejemplo de cómo se responde, lo que es la creación de un comando que se llama el Comando Matico, donde un grupo de jóvenes shipibos y de otros grupos de la población en general deciden tomar en sus manos el poder ir y tratar de curar utilizando al matico y a otras medicinas naturales como el centro, digamos, es como el centro de donde ha nacido la respuesta para que ellos mismos se curen, ¿no? Yo creo que es muy importante evaluar todo esto, pero sobre todo y a nivel ya estructural, yo quisiera decir, y lo digo con toda la responsabilidad, que la Amazonía realmente no ha contado como parte del Estado peruano como una prioridad. Yo creo que la Amazonía siempre ha estado separada y se notó muchísimo durante la pandemia, y dentro de esta especie de fragmentación, los pueblos de la Amazonía han sufrido en soledad un embate que es casi un genocidio. Entonces, yo quiero dejar esto aquí, que quede, y he escrito mucho, pueden revisar mi página web. He creado una gran cantidad de material visual donde iban llegando las noticias y yo las iba, digamos, poniendo en formato visual, como un póster para que se movilicen, ¿no? Y la cantidad de infectados que hubo en ese momento y la cantidad de muertos, tal vez entre la población indígena o amazónica, de repente nunca la sabremos. Entonces, este es un momento de luto. Y aunque desde la ciudad de Lima eso no se note, yo quiero que eso sea un legado para acompañar, ¿no? En lo que es una gran es como lo puse en varios de los escritos que he hecho, ¿no? Era tan paradójico ver que la gente moría por falta de oxígeno en el espacio donde se supone que es el pulmón del planeta, ¿no? Entonces lo dejo ahí, les envío un abrazo grande. Muchas gracias, Miriam. Emil Quemé nos pedía la palabra para compartir una información. Emil, ¿nos escucha? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos bien. Ya, bueno, muchas gracias. Shpekiknan, shpekiktat, shpekik, bonogel, la nubiare, milkeme, unak kichemaya unak. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Soy Emil Quemé y soy una persona maya quiché de Ichimuleo. Y solamente quería añadir un poco a lo que están compartiendo todas y todos ustedes. Les hablo desde la Isla Tortuga, específicamente del ahora estado de Carolina del Norte. Y bueno, compartirle un poquito de las acciones que se están realizando, algunas organizaciones en la Isla Tortuga en cuanto a la cuestión de COVID y también todas las redadas que se están realizando contra personas indocumentadas, ¿no? Se tiende mucho a hacernos invisibles como pueblos indígenas en Estados Unidos, debido a que nos ponen estas categorías como latinos o hispanos, entonces desaparecemos, ¿verdad? Algunas de las colaboraciones que yo he venido realizando son con algunas organizaciones indígenas como la Liga Maya Internacional, la organización Alianza Sin Fronteras en Tucson, en donde se han estado produciendo muchos videos, por ejemplo, en idiomas indígenas, así como también información para que las personas indocumentadas específicamente puedan aprender. Les estoy compartiendo los enlaces ahora, pues si les interesa verlos, ¿verdad? Mucha información sobre COVID en idiomas indígenas, idiomas mayas. Porque muchas de las personas que están migrando, están saliendo de lo que hoy es México y Guatemala y están tratando de entrar a Estados Unidos, son personas que muchas veces no hablan ni siquiera el Caxlantzig o el español o mucho menos el inglés. Entonces, eso ha provocado, como ya saben,
ya sabrán algunos de ustedes, incluso la muerte de muchas personas, ¿no? Específicamente niños y niñas indígenas o jóvenes indígenas. Y entonces, algunas de las acciones que se están realizando por algunas organizaciones con las que estoy trabajando, estamos produciendo videos o información en idiomas indígenas, tanto sobre COVID como también sobre los derechos, ¿verdad?, de las personas. Por ejemplo, a pedir un abogado, ¿no? O información sobre qué hacer cuando llega la organización de ICE a recoger gente, ¿no? Y bueno, solamente para hacerles saber, ¿no?, que hay acciones acá que se están realizando para responder a la pandemia, pero también a la crisis política contra los inmigrantes, específicamente indígenas, que se están dando acá en Estados Unidos, ¿no? Y así como estaba diciendo Tracy, hola Tracy, es un gusto verte, estamos también lidiando con un gobierno que es, bueno, es altamente fascista, diríamos nosotros, racista, supremacista blanco, en fin, que niega lo que está ocurriendo con la pandemia y eso ha tenido como resultado las miles de muertes, los millones de infectados. Y bueno, esperemos que ya para el próximo mes podamos respirar por lo menos, ¿no?, con estas elecciones que también, porque estamos también en época de elecciones y bueno, esperemos que haya un cambio de gobierno y esa es la esperanza ahora, así que vamos a ver. Eso es lo que quería compartir con todas y todos ustedes. Les agradezco el espacio y agradezco siempre también a Casa de las Américas por crear estos eventos para borrar esas fronteras y traernos juntos para tener esta clase de conversaciones por los derechos de los pueblos originarios. Sibalaj Matiosh, muchas gracias. Y que te mejores, Jaime. Un gran abrazo. Muchas gracias, Emil. Vamos a dar la palabra a Carolina. Carolina Díaz, ¿nos escucha? Sí, hola, buenas tardes. Se me fue hace rato el internet, por eso apagué la cámara. Bueno, yo quería decir que en México llevamos 85,000 muertes por el COVID-19 y muchas de las personas que han fallecido son personas obesas o con diabetes, ¿no? Y me parece que eso tiene relación muy importante con la soberanía alimentaria, que no ha sido defendida por los gobiernos y tampoco por el actual gobierno de Andrés Manuel, porque se sigue defendiendo el uso de transgénicos en las comunidades y la contaminación de aguas que esto ocasiona producto de los agroquímicos. Y me parece que en ese sentido la pandemia pone en evidencia estas desigualdades que produce el sistema capitalista en relación al derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos. Y en ese sentido, los pueblos adherentes a la Sexta y también al Congreso Nacional Indígena han denunciado que el despojo no se ha detenido a pesar de la pandemia. Y este 12 de octubre, día en que se conmemora los más de 500 años de resistencia de los pueblos en Abya pueblos adherentes al CNI, al Congreso Nacional Indígena, hicieron una toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México, y eso me parece que es algo muy relevante, porque históricamente antes se llamaba la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hoy se llama el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, sigue siendo
el Ministerio de Colonias Internas, como lo han denominado algunos de los intelectuales críticos y adherentes a la sexta declaración, como Gilberto López, Alicia Castellano, que han hecho un trabajo comprometido con las comunidades y en contra del racismo en México. Y me parece que esta toma de los pueblos indígenas al actual INPI es una manifestación en contra del despojo que sigue vigente en la cuarta transformación, en la denominada cuarta transformación encabezada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que sigue teniendo dentro de su gabinete a personas como Alfonso Romo, que tienen negocios en la agroindustria y en los ¿cómo se llaman? En los transgénicos, ¿no? Bueno, me parece que este es parte del contexto que estamos viviendo en México, donde las desigualdades sociales se han agudizado en relación con el racismo, el clasismo, que no están desconectados, sino que son parte de unas relaciones que no pueden analizarse aisladamente, sino en conjunto. Y bueno, eso era todo. Quería agradecer el espacio y la oportunidad de participar en este congreso organizado por Casa de las Américas. Siempre es un placer poder compartir con ustedes y bueno, también le mando un abrazo y un saludo a Jaime y que se recupere pronto. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Vamos a dar la palabra a Cristian Helguera. Hola, Cristian, ¿nos escuchas? Sí, correcto, sí os escucho, gracias. Sí, voy a ser bastante breve porque luego tengo una clase, pero yo creo que una de las cuestiones que también el impacto, al menos desde el caso peruano, yo creo que ha sido el tema de la educación, ¿no? O sea, se han señalado muy ampliamente todas estas cuestiones de las barreras de tecnología, de acceso a la información. Y ahora, esa es una cuestión que también desde Perú podría ser bastante cuestionable porque hay toda una serie de cuestiones de los gobiernos que han venido, ¿no? Entonces, en Perú, el gobierno de Vizcarra, de Martín Vizcarra, con todas sus limitaciones y con todas sus dificultades, siempre ha tratado de mantener una estabilidad, una respuesta frente al COVID, pero obviamente un gobierno de 5 años no puede confrontar toda una tradición histórica que viene pues desde décadas anteriores, donde ha habido una campaña obviamente de violencia contra las poblaciones indígenas. Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora en Perú es el resultado justamente de toda una tradición histórica, ¿no? Una negación de reconocer derechos indígenas y por otra parte, al mismo tiempo que ha habido este problema yo creo que uno de los principales problemas, bueno, además del obvio problema que ha sido la falta de oxígeno, la mortandad, ha sido esta cuestión de la educación. La dificultad de acceso para cuestiones tan simples como puede ser para nosotros, entre comillas, una visión del acceso a Internet. Entonces, hay muchas comunidades, muchos escolares que han perdido el año escolar por ese motivo. Y al mismo tiempo se han hecho campañas, sobre todo en el tema de la Amazonía, incluso para repartir radios, para poder mantener un sistema de información. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es de que este COVID, el momento de COVID no ha sido como un evento que ha generado todo esto de la nada, sino que es una circunstancia que simplemente ha puesto en evidencia toda una tradición histórica de violencia contra las poblaciones indígenas. Entonces, tenemos que tener eso en claro, ¿no? No solamente es ANLO, no solamente es Bolsonaro, no solamente es Vizcarra en Perú, por mencionar los casos que más conozco, o Trump aquí en los Estados Unidos, ¿no? Es como una tradición histórica que viene y que ahora sí, por todo el contexto que ha sucedido,
se ha mostrado en toda su violencia, con todas sus jerarquías, y ha demostrado que en efecto muy poco se ha hecho, muy poco se ha contribuido para proteger los derechos, incluso como se puede decir, el derecho de la vida, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros como aliados, como activistas, tenemos que, a partir de esto, yo creo que esa sería la labor, pensar qué viene después, ¿no? Cómo poder contribuir para que para que este proceso luego no caiga en esa ignorancia, ¿no? O sea, para que esta situación, porque nosotros ahora como académicos, activistas, hemos heredado, ¿no? Hemos heredado toda una formación histórica que no tiene que ignorarse. Y ahora es cómo la confrontamos, ¿no? Para lo que viene después. Entonces creo que nosotros también tenemos ahí una gran responsabilidad y tenemos que seguir contribuyendo a eso, ¿no? Porque obviamente sabemos que vivimos en un contexto muy difícil, en un contexto muy complicado desde varias áreas económicas, educativas, familiares, pero creo que no podemos, hay que continuar en la lucha, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Cristian. Todavía tenemos algunos minutos. Vamos a dar la palabra a Osiris González. Hola, Osiris. Hola, muchas gracias. Es un gusto poder estar aquí de nueva cuenta compartiendo pues con todos algunas breves reflexiones sobre este tema. Igual que el compañero Alexander Helguera, voy a tratar de ser muy breve. Yo actualmente me encuentro en Ciudad de México, que es uno de los puntos más afectados precisamente por la pandemia de COVID a nivel global. Y desafortunadamente tuve la experiencia de poder estar cerca, digamos, de los hospitales al principio de la pandemia, porque uno de mis familiares estaba internado por otra enfermedad y cuando inició la pandemia pude ver con mis propios ojos cómo era el manejo. Y desafortunadamente, pues bueno, este familiar falleció, probablemente a causa precisamente de la pandemia, por alguna comorbilidad. Y entonces yo lo que puedo ver es de que efectivamente la pandemia es algo que ha rebasado completamente a los estados, que ha puesto en evidencia una serie de carencias, por supuesto la discriminación y el racismo en relación con los pueblos originarios, pero también una serie de debilidades y de carencias en relación con la población en general. A partir de eso pude realizar estudios, digamos, de manera sistemática sobre la pandemia para el CONACYT y ahora con el Centro de Estudios Históricos y Culturales de Hidalgo, dirigido por el historiador náhuatl Raúl Macuil. Estamos trabajando en un informe COVID sobre cómo ha afectado la pandemia de COVID en los municipios indígenas de Hidalgo, que es un trabajo, por ejemplo, que no ha hecho el gobierno federal, precisamente a través de estudios regionales. Y hay diversos problemas que están, por ejemplo, ahí y que tienen que ver precisamente con el impacto de la pandemia en pueblos como en México, como en Perú, como en Colombia, como en Brasil, y que tiene que ver con la economía. En México, precisamente, 30 millones de personas participan de la economía informal. En Perú, el 70% de la población participa de la economía informal. En Brasil, aproximadamente el 40%. Y es en estos sectores precisamente donde ha golpeado de manera muy dura la pandemia de COVID. Claro, en las comunidades rurales al interior del estado. México es un mosaico, ¿no? Y no podemos hablar precisamente de una epidemia homogénea o de una pandemia homogénea en el caso de México, porque la territorialidad influye, pero ha impactado muchísimo a la población indígena en las ciudades. En centros urbanos como México, Guadalajara, Monterrey, precisamente los sectores más vulnerables, pues son aquellos sectores provenientes de los pueblos originarios. Otro tema que ha devastado sumamente y que ha tenido un impacto durísimo y que a veces no se le pone la atención requerida es el de la infodemia. Aproximadamente el 65% de la información que circula en Internet acerca de la pandemia es falsa, es errónea. Y entonces de ahí la importancia precisamente de estar fortaleciendo programas educativos, campañas que precisamente permitan contrarrestar eso. Eso además en Estados Unidos pues es durísimo porque pues la cabeza del gobierno, ¿no?
precisamente ha estimulado este tipo de información falsa o fake news en relación con la hidroxicloroquina y otro tipo de cosas, y el efecto ha sido realmente devastador. En el caso, por ejemplo, del estudio que estamos realizando, a quien esté interesado lo podemos compartir, lo mandé por correo a Casa de las Américas, pero la siguiente semana vamos a tener incluso una reunión con la Secretaria de Salud del Estado para precisamente no solo presentarle los resultados del análisis, sino para tomar acciones concretas. Hemos estado creando, por ejemplo, materiales en lenguas indígenas, concretamente en el náhuatl y el ñañú. Hemos estado haciendo infografías y a través del programa de radio La Voz del Pueblo ñañú se ha dado, digamos, información sobre el COVID. Hemos detectado, por ejemplo, en el informe, que en las comunidades indígenas de Hidalgo, en los municipios indígenas, el pico de contagio se ha dado 15 días después de las fiestas patronales. ¿Ah? Y entonces es importante, por ejemplo, tomar en cuenta, claro, la pandemia es un hecho biológico, pero no está desligado de fenómenos culturales y de fenómenos económicos. Entonces, al principio en México las comunidades se cerraron y lograron contener el avance de la pandemia, pero efectivamente después se tuvieron que abrir por situaciones económicas, como ha pasado en el mundo, como ha pasado en Perú, como ha pasado en la India, y en esta apertura es donde se han dado los efectos más devastadores. Entonces, es importante, por ejemplo, atender la pandemia, claro, con criterios médicos, pero también tomar en cuenta los aspectos económicos y culturales para poder lograr hacer una resistencia mucho más efectiva al interior de las comunidades. Esto se agrava, por supuesto no es exclusivo de México, ¿no? Dado el hecho de que hay diferentes facciones políticas, por ejemplo, que han buscado obtener beneficio político en esta crisis, durante esta crisis de la pandemia, y esto a veces no permite una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las comunidades, entre el nivel municipal, entre el nivel estatal y entre el nivel federal. Y esta descoordinación en los distintos niveles de gobierno pues impacta directamente en la población. Y además, pues bueno, la educación. Yo estoy aquí en la Ciudad de México y desafortunadamente en la siguiente cuadra tenemos un bar que no ha cerrado durante toda la pandemia. ¿Ah? A eso me refiero con la descoordinación, y entonces esto ha provocado que los casos no disminuyan. Y asimismo también con el centro de estudios hemos establecido contactos con organizaciones que han dado talleres con trabajadoras domésticas, con trabajadoras del hogar, que efectivamente han padecido no solo la violencia de género, la violencia económica, la discriminación y en este caso, pues los efectos indeseables de la pandemia. Entonces, pues bueno, es un problema complicado en el que precisamente se requiere la unidad y el trabajo conjunto de las comunidades con diferentes niveles de gobierno. Y bueno, esperemos que en México esto se pueda estabilizar, porque la verdad es de que estamos a punto de entrar en una segunda ola y es muy probable que los casos aumenten y que esto esté relacionado precisamente con la economía. Entonces, pues es una situación, la verdad, grave la que estamos viviendo en México, como en muchos países precisamente de América Latina, y creo que solo el reflexionar y el trabajar juntos en la educación y en la solidaridad, pues nos va a permitir resistir un poco más en firme los eventos y los efectos de esta pandemia. Entonces, bueno, en lo que podamos colaborar, encantados, y bueno, me gustaría por alguna otra vía poderles compartir el informe que hemos hecho entre historiadores, nahuas, matemáticos, filósofos. Es un informe multidisciplinario como de unas 70 páginas y bueno, hemos estado también organizando conversatorios sobre la COVID de manera virtual y en las comunidades, y esperemos que este esfuerzo sirva pues para poder revertir los efectos de la pandemia. Es lo que yo pues podría compartir en este momento, ¿no? Y espero sus comentarios críticos, y pues les deseo a todos que estén muy bien y que
y que tengan mucha paz y mucha solidaridad pues para poder salir adelante de esta difícil situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Osiris. Entonces, bueno, si usted nos lo permite, nosotros compartiremos el informe que nos envió con el resto de los ponentes. Se los enviaremos por correo. Y sí, claro que sí. muchas gracias. Entonces, para finalizar, demos la palabra a Armando Javier Torres. Gracias, Amanda. Buenas tardes a todos y a todas. Compartimos muchas de las reflexiones, muchos de los problemas que ya se han expuesto aquí, cómo se han reforzado todos estos modos de exclusión hacia las comunidades indígenas. Me gustaría platicarles el caso concreto de la Mixteca y cómo esta pandemia provocó que se cerraran los caminos, que se hicieran cercos sanitarios en prácticamente todas las comunidades y cómo la mayor parte de ellas ha logrado sobrevivir prácticamente sin ningún contagio. También tenemos el problema de que los migrantes regresan y sin embargo las comunidades también resisten por las remesas de los migrantes. Hasta este momento, los cercos parecen dar una serie de resultados que van más allá del tema de salud, aunque la inseguridad, según la ONU, es un tema de salud. Concretamente, se han visto disminuidos los índices de robos a casas habitación, dentro de las comunidades, y por este y por otros resultados, parece muy difícil que las comunidades en algún momento dejen de practicar estos cercos. Si llegáramos a salir de esta pandemia, si se resuelve esta situación, los cercos difícilmente se van a quitar de las entradas y salidas de las comunidades, porque con ellos se han dado cuenta también de que pueden tener un control mucho más férreo de sus territorios. Va por el tema de salud, va por el tema de seguridad y también por las incursiones que ya he venido comentando a lo largo del foro de agentes del gobierno que siguen explorando. La situación de por sí en la Mixteca es difícil en cuanto a la economía. La expulsión de su población se incrementa cada año, principalmente hacia Estados Unidos, y un problema severo es el de la movilidad, de la migración interna. Estamos comenzando a observar justamente cómo esta se está reflejando en los contagios, que, insisto, hasta este momento no habían sido tan graves, pero están comenzando a darse. Entonces, esperemos a ver qué es lo que pasa más adelante. Y es una gran idea mantenernos en contacto y en comunicación para compartir estos modos de enfrentar este problema. Y nada, les agradezco mucho por compartir sus experiencias y sus métodos de confrontar la pandemia. Un saludo a todos y nuevamente muchas gracias a la Casa de las Américas. Muchas gracias, Armando. Bueno, creo que muchas de estas reflexiones y estas denuncias que hemos estado compartiendo se alinean y son una continuidad de la declaración que el 9 de agosto la Casa de las Américas compartió en sus redes sociales, una declaración sobre los pueblos indígenas frente a las pandemias, que si no han tenido la oportunidad de leerla, los invito a que la busquen en la ventana y estamos atentos a sus comentarios. En unos minutos compartiremos el link para que se unan. Bueno, me están diciendo que no, que en esta misma sala quizás podamos salir por unos minutos para las 3:30, vernos nuevamente para la clausura del evento. Muchas gracias a todos.
Mira, yo no sé para lo último, yo dije, sí, pasa como ayer.